Bueno, buenas tardes. Aquí estamos en una nueva reunión del Instituto de Sociología Política de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. El tema que nos convoca nuevamente son las elecciones presidenciales y también de otros niveles electorales en Argentina. Recientemente, bueno, conversamos con Rosendo que el nivel de impacto que tiene esta elección en nuestro país es tan importante tanto para nosotros como para la región e inclusive un poco más allá también, porque esta elección está trayendo la mirada internacional como pocas veces en estos 40 años de democracia. Por lo tanto, bueno, en este contexto vamos a dedicar el resto del año a las elecciones presidenciales argentinas. Nos quedan algunos meses más, pero bueno, ahora vamos a analizar un poco los escenarios preelectorales. En la primera semana de noviembre seguramente vamos a estar analizando los resultados y eventualmente lo que proyecte esos resultados del 22 de octubre a futuro. Eh, no sé cómo quieren empezar, somos menos que de costumbre. No sé, bueno, no sé, Carlos o Rosendo, si alguno quiere lanzar algún disparador, también Santiago, Diego, no veo quién más está conectado. Eh, pero bueno, los invito a lanzar algunas primeras reflexiones y podríamos a partir de ellas iniciar la conversación. Rosendo. Bueno, mi comentario lo centraría en un punto, que es, yo creo que Milei es la manifestación local de un fenómeno político global. Milei se analizó por lo general como un emergente de una situación de la política argentina determinada, crítica, ¿no es cierto?, y que ahí emerge Milei. Pero yo creo que eso es así. Pero lo que hay que ver, y ahí voy a lo que decía Julio Burman, ¿no es cierto?, el significado internacional que está teniendo el fenómeno de Milei, que insisto, para mí es repercusión local de un fenómeno global. Y esa es la visión que a mi juicio hay en este momento en el mundo occidental sobre la elección argentina, que como dijo Julio, está teniendo más repercusión que la que estamos nosotros mismos viendo acá en cuanto a la repercusión externa. ¿Cuál es el punto? Para mí es claro y transparente. Es decir, Milei, desde la campaña para diputados del 2019, dijo: yo soy Trump, Bolsonaro y el Partido de España. Explícitamente. Es decir, no. Y con esos tres nombres, él definió su perfil político internacional. Bueno, internamente importaba más la dolarización o si el Banco Central iba a ser disuelto. Pero desde el punto de vista internacional, lo que importaba era esa definición. Trump, Bolsonaro, ¿no es cierto?, y el Partido de España. Bueno, miro las pasos. Milei queda primero con cerca del 30% de los votos. ¿Quiénes se congratulan con el triunfo de Milei? Bueno, la fundación del Partido Republicano, Estados Unidos, Bolsonaro, Katz, el líder de la ultraderecha chilena, los dirigentes del Partido Republicano Italiano que están con Milei, Abascal de Vox, y pasando pocos días, Trump habla, y Elon Musk, tras dos o tres, una ida y venida, dice públicamente que Milei es un fenómeno interesante. El reportaje que le hizo a Milei, ¿no es cierto?, el periodista amigo de Trump, tuvo una cantidad de vistas y visitas realmente excepcional, por lo que es una noticia política en Estados Unidos. En la prensa norteamericana, europea, muchas notas sobre Milei. El Economy lo ataca duramente, pero le da un derecho a réplica, un espacio para que se defienda y así. Bueno, este es el punto. Yo diría que todo esto significa un fenómeno común. Bueno, yo creo que sí, es un fenómeno común, más allá de su grado de organicidad política. Uno puede decir, y hoy uno mira a Europa y, ¿no es cierto?, Francia es un país que si hoy se votara ganaría Le Pen.
sobre Macron. La elección inglesa, que ya se ha lanzado la campaña, claramente, el Partido Conservador gira a la derecha, transformado en una suerte de partido populista británico, con su particularidad, ¿no es cierto? Un primer ministro hijo de hindúes y casado con un hindú, y un canciller de origen africano, ¿no es cierto? Bueno, Italia, el Consejo de Meloni sigue firme. Alemania, el primer lugar está hoy con 25% menos entre la democracia cristiana y afirmación para Alemania, la ultraderecha alemana. Bueno, en Europa hay muchas cosas más por decir, la elección polaca el 17 de octubre, ¿no es cierto? La elección eslovaca que tuvimos el domingo, pero la tendencia es clara, vaya la ultraderecha, la derecha antipolítica, como le queramos llamar, pero es algo que se define más claramente por los nombres que por las denominaciones concertadas. Bueno, esto es lo que es Milei hoy en la política argentina. Para la política argentina, sin lugar a dudas, en los últimos 40 años es novedad. Este fenómeno político yo creo que a nivel del mundo occidental también es novedad. Para mí, la irrupción de esto, más allá de los antecedentes, para mí es el 2016, cuando gana el Brexit en Reino Unido y gana Trump en Estados Unidos. Creo que son dos hechos que marcan, desde el punto de vista de la irrupción del populismo en el mundo anglosajón, lo que es una situación política nueva. Bueno, yo dejo acá con mi comentario lo que yo quiero plantear, por supuesto, que hay aspectos históricos, locales y sociales, cambios, etcétera, etcétera, pero creo que el factor internacional juega un rol más importante que se le está dando en Argentina. Acá dejo. Bueno, gracias, Rosendo. No sé si quieren seguir. Yo tengo acá el orden que yo veo en la pantalla es Carlos, Santiago, Pablo, Diego. No sé si quieren seguir ese orden. Bueno, un brevísimo comentario. Estoy de acuerdo con Rosendo. Se trata de la repercusión local de un fenómeno internacional. Pero en principio yo no llamaría a Milei populista, en el sentido de que no usa la ideología, la retórica propia del populismo, en el sentido de que es antisistema, muy posiblemente sea anti-instituciones, en el sentido de que no se le ve una vocación para trabajar dentro de las instituciones de la democracia liberal, o sea, la búsqueda de negociaciones, compromisos, etcétera, pero no usa los componentes básicos del discurso populista. O sea, el verse a sí mismo como el representante privilegiado de los intereses de lo que llama pueblo, y el pueblo para el populista no son todos los ciudadanos de una nación, sino un segmento específico, los pobres para el kirchnerismo, los norteamericanos, blancos y cristianos para Trump, los franceses de raigambre en Francia para Le Pen. Digamos, y no tiene una definición de enemigos externos e internos fuera de la casta. O sea, la idea del discurso populista es que las cosas le van mal al pueblo, o sea, el segmento de los ciudadanos que el populista llama el pueblo, por culpa de la acción nefasta de grupos internos, que son siempre sectores de las élites, y gobiernos externos o potencias externas que conspiran contra la nación. Pero naturalmente, la casta de Milei es un enemigo interno, de eso no hay duda, pero faltan los otros componentes del discurso populista. Ahora, si su gobierno tendrá tintes, de los tintes antiinstitucionales típicos del populismo, o sea,
en el plano interno, la lucha contra los medios opositores y la justicia independiente, el intento de subordinar el Estado al líder de manera, digamos, sobre la base de la lealtad personal, alguna forma de nacionalismo económico. No se ve nada por el momento todavía eso en Milei. La concepción plebiscitaria de la democracia, no está claro que Milei tenga esa posición. Digamos, lo que es característico del populismo institucionalmente son la concepción plebiscitaria de la democracia, o sea, el que ganó las elecciones representa el gobierno porque representa al pueblo y se espera que la justicia y el poder legislativo se plieguen a las decisiones del que manda el Ejecutivo. Alguna forma de nacionalismo económico, que puede ser proteccionismo en el caso de Trump, sustitución de importaciones en el caso del kirchnerismo, soberanismo anti-Unión Europea por parte de partidos nacionalistas europeos. Por el momento no se ven ninguno de estos componentes en el caso de Milei. Pero el comentario que quiero hacer sobre Milei, más allá de que no es claro que sea un populista, es que al revés de los otros casos que conocemos, como Trump o Bolsonaro, o el partido, el Rassemblement Nacional en Francia, etc. Milei no tiene un partido realmente, su partido es un rejunte de gente con distintas trayectorias políticas, muchos de ellos descartados por los otros partidos o por las coaliciones y buscando un hogar institucional y se acercaron a Milei. No tiene el apoyo de ningún sector organizado de la sociedad, o sea, lo apoyan algún empresario suelto, algún sindicalista suelto, pero no puede hablarse por el momento de una coalición social que respalde el proyecto de Milei. De modo que en un triunfo de Milei, francamente yo soy muy pesimista acerca de las consecuencias de su gobierno. Para colmo, naturalmente, es un individuo sin experiencia política, sin trayectoria política. Lo que yo veo es una situación o bien de parálisis si no cumple con ninguna de sus promesas y no puede llevar a cabo ninguna de sus propuestas programáticas, y su apoyo, que en gran parte es un apoyo basado en emociones, en la bronca. Y naturalmente la mayoría de la gente no entiende sus propuestas, eso para mí es clarísimo. O sea, la gente imagina que dolarización significa el 1 a 1, la gente no sabe qué significa el voucher educativo, etc. Muy rápidamente el no poder concretar sus propuestas llevaría al colapso de su apoyo y no sé qué sucedería después. La otra alternativa es que intente utilizar la motosierra de la que habla e intente realmente implementar sus propuestas. Bueno, lo que es la mayoría de sus propuestas centrales, tales como apertura de la economía, voucher educativo, reforma laboral, reforma previsional, etc., afectarían negativamente los intereses de sectores organizados importantes de la sociedad. Y realmente, teniendo el tipo de apoyo frágil que tiene Milei, la perspectiva es de un gran despelote social. De modo que no puedo ser optimista en el sentido de pensar que la revolución capitalista que él pregona es realizable con la relación de fuerzas existente. Simplemente este comentario. Muchas gracias, Carlos. Santiago, no sé si querés seguir. Bueno, gracias, Julio. Bueno, aprovecho algunos comentarios que me han surgiendo. Yo, pensando un poco en el comentario de una partida que proponía Rosendo, sí, yo me doy cuenta y comparto que hay una cierta conexión internacional entre esto, no menos, pero me parece que lo que hay también es una conexión local muy, muy fuerte con el nivel de insatisfacción con lo que ha sido
experiencia política, económica, social de la última década argentina. Ese voto hacia Milei canaliza un alto grado de insatisfacción con la gestión estatal en general, con el rol que han desempeñado la dirigencia política concreta. Y me parece que eso es hace una cosa interesante, porque aun cuando él se presenta a sí mismo como alguien con ideas nuevas y una cantidad de dogmas mucho más articula mucho el discurso alrededor de un montón de ideas políticas y económicas y sociales, más allá de lo que el comentario uno puede hacer sobre ellas, como que la conexión con el resto con los votantes no pasa por ese contenido. El contenido que él está canalizando es la insatisfacción, es mucho más la motosierra que las respuestas que da a esos problemas y a las soluciones que propone. Me parece que en parte lo que está haciendo en buena medida es explotar los problemas de coordinación que esa insatisfacción deja en los partidos tradicionales. En parte él está en esa zona central, termina ocupando una zona central a pesar del discurso extremo en el sistema político, termina explotando el hecho de que muchos votantes de Juntos por el Cambio serían incapaces de votar a un candidato peronista y en forma simétrica muchos votantes peronistas incapaces de votar a alguien de Juntos por el Cambio, y termina explotando los problemas de coordinación de otros partidos de cara a la elección. Y un poco hacia adelante, no sé si Julio querías comenzar otra mala conversación. Sí, creo que la cantidad de recursos políticos con los cuales puede llegar a iniciar el gobierno Milei son muy, muy escasos. Tanto en términos de poder institucional, pero como cuadros políticos que lo rodean. No queda claro quiénes integrarían ese equipo de gobierno que podría llegar a estar en la gestión. Y aun cuando lograra reclutar a través de algún acuerdo político, principalmente con Macri, una cantidad de dirigentes o cuadros o funcionarios que pudieran venir del macrismo más blindado, me parece que de todos modos no garantiza que esos cuadros con alguna experiencia de gestión puedan llegar a cubrir todas las funciones y puedan resolver todos los problemas de gestión, pueden terminar aún cubriendo los cargos con muchos problemas para adoptar decisiones. Me parece que en el sentido hacia el gobierno puede ser una situación un poquito compleja. Gracias, Santiago. No sé, Pablo, si querés tomar la palabra. No se te escucha. No se escucha. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, no me dedico al análisis político y además vivo en Medio Oriente, así que no tengo demasiado en juego en esto. Pero mi familia sí vive en Argentina. Vengo a estas reuniones hace casi 10 años y no digo nada. Pero he dicho que, dado que somos pocos, voy a decir algo. Primero, completamente de acuerdo con Carlos, en términos de lo que podríamos llamar el miedo a Milei, que quedó muy patente en la reunión anterior de hace un mes. Falsas equivalencias con Trump, la idea de que Milei representa la internacional de la derecha populista. Como dijo Carlos, Trump es un nacionalista, Milei es un liberal clásico. Pero hay un discurso de outsider malo y de que hay que implementar una especie de cordón sanitario. Pero no queda claro que esto sea cierto. Probablemente se hubiera dicho lo mismo de Menem, y Menem, con campaña populista, implementó, de hecho, el último intento exitoso de modernización capitalista en la Argentina. La doble moral, además de decir que Milei es antidemocrático y alertar sobre todo esto con cartas abiertas, etcétera, cuando en Argentina por lo menos hace más 20 años que es rehén de grupos que ya probaron ser antidemocráticos, que no es una sospecha esto, está probado. En el caso de Milei es apenas una sospecha. Carlos habla de consecuencias y bueno, los politólogos que se dedican al análisis institucional sabrán mejor que yo cuáles son las chances que tiene Milei de pasar legislación, etcétera. Pero ya está pactando, como ya muchos advirtieron. No es obvio que no vaya a poder gobernar ni que vaya a conducir al desastre. Y además, la pregunta relevante es cuál es la alternativa y si es el balotaje Massa, Milei Massa,
si gana Massa, Argentina nunca más va a salir del populismo. No veo a los medios ni a comunicadores que están en el negocio de meter miedo a Milei resaltar o explicitar cuál es la alternativa. Dicho esto, puede ser que salga mal, no sería nada, no sería raro que en Argentina saliera mal otro experimento, así que mi apoyo a Milei no es consecuencialista, es puramente principista. ¿Tiene en promedio Milei las ideas correctas? Bueno, mi respuesta es sí. No es Hayek, no es Friedman, pero en Argentina no podés esperar Hayek o Friedman, es lo que nos tocó. Y además los últimos hechos criminales, de corrupción, de crímenes políticos, todo parece darle la razón a Milei, todo favorece a Milei, al punto que, como dijo Malamud, puede llegar a ganar con el 150% de los votos. En fin, se está dando vuelta la tortilla en Argentina y quizás yo debería empezar a capitalizar el hecho de que soy el único politólogo pro Milei. Listo. Gracias, Pablo. ¿Te Diego. Está gustó, Diego, Rosel? está también Juan Corbalán, y está Alfredo. No sé si Alfredo va a querer participar esta vez o no. Hola, buenas noches, muchas gracias de vuelta por la invitación. Mm, Quería solamente marcar que he notado, quizás es una impresión personal, un cierto desplazamiento de la discusión, del debate en torno a posiciones antagónicas, refundacionales, de corte, se acaba el mundo mañana y reinstauramos un orden pasado, de cualquier color, ese pasado, pasado mañana. De a poco me parece que ha entrado el debate en términos de más de proceso. Ha perdido fuerza, por ejemplo, la centralidad de la discusión de dolarización o sobre Banco Central. Se ha desdibujado la precisión con la que aparecía, creo, en el imaginario y en la discusión pública. Y creo que esta discusión más hacia procesos, si es cierto, no sé, es una impresión. Es algo, es un buen augurio. Nuevamente, no tengo datos de opinión pública que permitan captar esto, pero es una impresión que me parece necesario e interesante resaltar. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Bueno, no sé, Juan Manuel o Alfredo, si quieren. Si no, yo tengo también algo para decir. Bueno, tomo la palabra yo. Quería hacer un par de comentarios sobre algunas cosas que decía. Me parece interesante, ya que somos pocos, discutir algunos aspectos más conceptuales, ¿no? Carlos decía que Milei no es populista, dio sus razones, y una razón importante para decir que no es populista es que Milei dice no serlo, o sea, siempre hay que tomar en serio las palabras de los protagonistas, y él, de hecho, critica mucho al populismo cuando habla y en las cosas que ha escrito. De todos modos, creo que tiene componentes populistas que él mismo ignora. Hay algunas personas de su pequeño partido, como Ramiro Marra, que sí utilizan la palabra populista como reivindicativamente. Marra dice que él es populista de derecha, y inspirado por el trampismo seguramente. Ahora, Milei siempre habla del contra del populismo porque tiene, como decían por acá, una formación liberal clásica, y el liberalismo que Milei aprendió en los últimos años se parece mucho a una filosofía del derecho, por lo tanto él tiene intuiciones institucionales y de la vigencia del rule of law y todo ese tipo de
de sintonía para analizar lo político que influyen sobre él, así que él negaría ser populista. Sin embargo, creo que él sí tiene elementos plebiscitarios, de hecho, él anunció que si él no cuenta con apoyo en las cámaras va a hacer consultas populares para apoyar sus propuestas. Él está convencido que su movimiento es aluvional y que va a transformar la política argentina, que va a reorganizar el sistema partidario. Y además, sí creo que él tiene, bueno, el tema de la casta se parece mucho a la élite de los populistas, eh, pero además, un tema interesante de Milei es que si uno recorre todo lo que él ha dicho desde que apareció en los medios hace 6, 7 años, nunca vas a encontrar una sola frase elitista de Milei. Él siempre se considera parte del ciudadano afectado por esta, esta construcción de la casta que estaría en contra de los derechos individuales. Probablemente el pueblo de Milei no sea ni una comunidad ni una nación, pero sí es un conjunto de individuos afectados por la realidad. Y otro elemento que me parece el más populista de todos, y eso me parece que Milei sí merece la calificación de populista, es que, y eso sí él lo dice más de una vez, es que lo que él armó realmente es muy outsider, ¿no? En los manuales de populismo, uno de los casos más paradigmáticos es el del puyadismo francés de los 50, justamente en un conjunto de personas completamente ajenas a la política que armó en 5 minutos un partido y sacó unos cuantos votos. Ese es el antecedente del Frente Nacional. No sacó el 30%, pero sí sacó de la nada 12%, ¿no? Y era un conjunto de personas que no tenían nada que ver con la política, como la Libertad Avanza, ¿no? Es muy difícil encontrar en los antecedentes de los movimientos políticos que surgen en cualquier sistema partidario uno como este, ¿no? Con gente tan ajena a la política y con tan poca noción de lo que es la política institucional, ¿no? Con tan poco conocimiento. Ahora, respecto del pesimismo o optimismo, sí, en la reunión anterior hubo mucho pesimismo, pero yo creo que uno de los factores para ser optimista es justamente la incertidumbre, porque si bien es cierto que se puede estar siempre un poco peor, realmente la Argentina está en una encrucijada muy importante y las otras opciones tienen muy poca idea para ofrecer, ¿no? De hecho, hay poco dato de encuestas y los que hay son poco fiables, como decía Diego, pero hay una encuesta de Opina Argentina que está dando vueltas que se le pide a los consultados identificar los candidatos mejor preparados para combatir la inflación, y lo señalan a Milei el 80% en esa encuesta, ¿no? Después señalan otras cuestiones, pero realmente creo que, más allá de lo que había señalado Rosendo, de la internacional de la derecha radical, a la que Milei se sube, probablemente porque también vea que hay una oportunidad de encontrar una identidad, porque yo creo, como bien decía Pablo, Milei no tiene las características históricas para identificarse como un candidato de la nueva derecha, a diferencia de Trump. Bueno, Trump tampoco, pero sí él está enmarcado en un discurso más armado, Trump, y más vinculado al nacionalismo. Pero bueno, Cast y Bolsonaro tienen una identidad más clara, creo que Milei la encuentra sobre la marcha de la nueva derecha, pero el tema inflacionario creo que es realmente fundamental para entender el fenómeno Milei, ¿no? Lo que él propone, de hecho, con todas las contradicciones, porque él mismo ha dicho que varias cosas sobre qué significa la dolarización, pero es la propuesta más inteligible para la sociedad hoy en día de cómo encarar la cuestión inflacionaria, ¿no? Se parece mucho a la convertibilidad, se parece mucho a una propuesta de acción de shock, lo que sea, pero creo que él logró interpretar la desesperación inflacionaria que hay en la Argentina hoy en día, donde ya nadie sabe qué es un precio. Y, y bueno, y creo que el otro elemento también para ser optimista, buscando ahí el vaso medio lleno en un momento de tanta incertidumbre, es que a Milei lo están votando los más afectados por todo esto, ¿no? El perfil popular del voto de Milei es muy distinto de todas las matrices sociológicas del voto de la nueva derecha. A Milei realmente lo ha votado el tercer estado acá, ¿no? Y, y creo que ahí también hay algo para ver con interés, ¿no? Luego, bueno, quedan todas las dudas que marcaba Santiago sobre la institucionalidad y la gobernabilidad en un contexto tan adverso. Seguramente no hay un caso parecido a este, eh, por lo menos en la primera mirada del poroteo legislativo y del Poder Federal,
Pero yo creo que en la Argentina el Congreso nunca es un problema. Creo que los patitos se alinean sobre la marcha y creo que en un contexto de estas características, creo que Milei va a contar con la posibilidad de armar una coalición sobre la base de los legisladores electos y los existentes. Eh, y creo ahí que también el desdoblamiento tan feroz que hubo entre política provincial y política nacional le juega a favor. Lo que sí veo con cierta alarma del fenómeno Milei, no me parece preocupante la gobernabilidad, me parece que en la incertidumbre la novedad puede ser una oportunidad, pero lo que sí veo como alarmante es que no creo que ni él ni nadie que lo rodee esté, tal vez que seamos francos, pero esté comprendiendo bien el problema nación-provincia, que en mi humilde opinión es el instrumental básico que tiene que tener cualquier presidente para gobernar la Argentina. Creo que no hay una buena tesis sobre cómo encarar la cuestión nación-provincias. Milei tiene muy claro el tema fiscal, pero no sé si sabe cómo resolver la economía política del tema fiscal, ¿no? Cercenando el valor de la moneda o achicando el Estado Nacional no se logra nada, porque realmente el problema argentino fiscal es el gasto público consolidado en todos los tres niveles, y él ahí no tiene no trae una tesis clara sobre cómo encarar este tema, ¿no? Tal vez Menem en su momento tuvo una que fracasó, que era regionalizar el país. Cavallo creo lo tenía claro esto, pero se chocó muchas veces con el peronismo, hasta que terminó saliendo del gobierno, bueno, una trama compleja. Eh, Kirchner creo que lo resolvió con superávit, él entendió que tenía que ser, que llenar la caja de recursos nacionales para poder manejar la coparticipación y disciplinar a los gobernadores. Todos tuvieron soluciones provisorias. Los que no tuvieron ninguna solución a este tema fueron los que se empataron rápidamente. Y creo que ahí esto que señalaban casi todos ustedes cuando hablaron, la inexperiencia política de Milei, ahí donde se puede notar más, ¿no? Donde él, eh, y estoy seguro que los economistas que lo rodean tampoco entienden bien, esto el SEMA nunca lo entendió, creo que ahí fue la gran diferencia de Cavallo respecto del SEMA. El SEMA no entendía el problema fiscal federal, ¿no? Eh, Milei en alguna declaración dijo las provincias tienen que recaudar lo que quieren gastar. Eso sería realmente muy interesante, pero ¿cómo haces políticamente para llevar esto al plano de lo realizable? ¿No? Pedir a las provincias que se pongan a recaudar, ahí sí creo que el presidente no dura más de 5 minutos, porque la Argentina no es federal realmente. El ciudadano de las provincias no tiene ninguna gana de recaudar para gastar los servicios que reclama, ¿no? Por lo tanto, ahí veo una incertidumbre muy grande, ¿no? No sé si quieren que retomemos la ronda en el nivel en el sentido de que lo habíamos iniciado o quieren espontáneamente tomar la palabra. Hola, Julio, si puedo hacer un comentario. Obviamente, Juan, pensé que no estabas. ¿Sí? No, sí, sí, estoy. Lo que pasa es que te escribí en el WhatsApp para avisarte que quedé trabado en el tráfico y no pude llegar a sentarme en la computadora, estoy con el celular. Mira, yo hoy quería hacer un comentario que me pareció muy interesante sobre que amalgama lo que dijeron Rosendo y Santiago, en el sentido que creo que están los dos correctos y es esa amalgama que hay un poquito a nivel internacional, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí en Canadá, Trudeau día a día pierde terreno y si uno mira la realidad de los canadienses, no es una realidad como para agarrarse la cabeza, lejísimos de eso. Sin embargo, la derecha en Canadá está creciendo a pasos agigantados. Si hoy hay una elección en Canadá, Trudeau pierde sin duda frente a Pierre Poilievre. Yo creo que lo que hay es una especie de sentimiento global de insatisfacción, ¿no? Que Santiago hablaba de la gran insatisfacción en Argentina y Rosendo hablaba de lo internacional. Creo que lo que hay es una gran insatisfacción a nivel internacional, cada uno comparando a su propia realidad, ¿no? Y hay poca tolerancia respecto a su propia realidad. Porque si uno compara realmente la situación de Argentina con la de Canadá, no hay razón por la cual la derecha estuviera subiendo de la manera que está subiendo comparado a Trudeau, que no es un mal primer ministro, ¿no? En términos, digamos, absolutos. Después lo de Milei, concreto, a mí me sorprende el marketing de Milei, cómo se planteó como outsider, porque no es
100% real que Milei no estuviera metido dentro de la casta. Si nosotros vemos para los empresarios que trabajó Milei, e incluso su experiencia de militancia, por ejemplo con Guillermo Franco, tiene más de 10 años. En un momento, Guillermo Franco quiso armar un think tank para Scioli, cuando Scioli estaba pensando en animársele a Cristina, que después Cristina se enteró de eso y disolvió Scioli enseguida ese think tank. Ese think tank lo estaba armando Guillermo Franco, pero no sé si puedo contar esto. Pero yo participé de ese think tank, me habían invitado como uno de los miembros del PJ, digamos, anti-kirchnerista, si se quiere, a formar parte de los equipos que iban a hacer la reforma del Estado. Y Milei se sentaba a 3 sillas mías en el grupo de economistas, para Scioli. Entonces digo, y hoy en día cuando veo los armados de las listas de Milei llenos de ex-masistas o masistas encubiertos, la avidez, que no me acuerdo si era Jorge Asís o Pañi que lo nombró este lunes, que decía la avidez que tiene el PJ para ser solidario con los ganadores, ¿no? Y lo vemos traducido en Barrio Nuevo. Entonces yo digo, y lo último es, respecto a lo que decía vos del populismo en Milei, que creo que depende qué definición, porque académicamente no hay un consenso sobre una definición, digamos, unívoca de populismo. Creo que depende de la definición que uno tome de populismo, Milei junta más elementos, ¿no? Dependiendo de la definición, pero tiene muchísimos elementos como para considerarlo populista. Esto que vos decías de que él no se ve como una élite, precisamente él dice, él no viene a guiar ovejas, él viene a despertar leones. O sea que él es uno más de esos leones, ¿no? Pero en cierta forma igual esos leones tienen que seguirlo a él para poder despertarse. Eso es divino en términos de discurso populista, ¿no? Nada, ese era mi comentario. Muchas gracias. Gracias, Juan. No sé si alguien más quiere tomar la palabra. Santiago levantó la mano. Sí, me sumo con un par de cosas. Empiezo por lo que... no sé si empiezo por lo último. Yo soy un poco escéptico de que discutir sobre populismo nos sea una avenida para entrar al problema. O sea, un poco como decían recién, populismo es un término que se lo define de tantas maneras distintas y que en la práctica política es algo que la política le tira a algo que no nos gusta. Entonces, me parece, no sé, no me queda muy claro que sea la mejor forma de entrar a la conversación. Me parece sí que porque aparte después terminamos metiendo en la bolsa de populismo a experiencias políticas tan disímiles que me resulta difícil. Eso sí me parece que es cierto que tiene una cantidad de características, la figura de Milei que atraen la atención. Me parece que la forma en que ha construido su discurso de outsider, que más allá de cuál era la experiencia política anterior, creo que lo que tiene es el hecho de que nadie le puede endilgar a Milei responsabilidad sobre ninguna de las cosas que pasan. Entonces, me parece que esa es la gran virtud que tiene. Cuando Julio dice hay una encuesta que hay 80% de las personas piensan que Milei es el mejor preparado para resolver la inflación, yo me parece que las personas que están respondiendo a esa encuesta, y no quiero sobreinterpretar tanto, no están pensando en este plan nos parece buenísimo. Están pensando es todos los demás, en alguna medida mayor o menor, son en parte responsables de haber llegado a este lugar. Milei tiene la posibilidad de decir yo no tengo nada que ver con toda esta gente y presentarse sin ningún tipo de compromisos. Y eso es una gran ventaja con la que cuenta alguien que logra establecer esa imagen. Sí creo que reúne muchas de las notas, no todas, pero unas cuantas de las notas de algunas de estas expresiones de extrema derecha que aparecieron en el último tiempo. Y acá sí, con algunos datos un poco más específicos sobre encuestas, es cierto que activa algunos de una cantidad de drivers autoritarios entre los votantes, ¿no? Algunas cosas como sentimientos un poco más autoritarios o incluso esto sí lo he visto en algunos trabajos en los cuales estuve participando, el sexismo es un predictor muy fuerte
del interés en votar por Milei, por ejemplo. Pero volviendo un poco hacia los votantes, me parece que la insatisfacción es el driver principal. Es el hecho de insatisfacción con... Julio, estás un poco inclinado, no sé si te estás dando cuenta, pero... Eh, em, Perdón, estaba tratando de entender el fenómeno, los comentarios de Carlos al chat, perdón. Claro, no, yo te veía de costado en un punto, era. Bueno, perdón. No, la satisfacción de los votantes me parece que es un motor enorme en todo lo que está pasando. Y eso explica que el hecho de que los votantes de Milei en buena medida, sus votantes vienen del mundo del peronismo. Buena parte de sus votantes votaron el Frente de Todos hace 4 años. Cuando uno ve la distribución geográfica de los votos, uno ve que está cosechando votos en barriadas del tercer cordón, que no son votantes conservadores, ideológicos, sino que están canalizándose una profunda insatisfacción con lo que ha sido la experiencia de los últimos 2, 4, 8 años, con el horizonte temporal que queramos, década entera que queramos trazar. Eso explica que, no sé, que en Ciudad de Buenos Aires saca en promedio 13% de los votos, en la Villa 31 saca 40 puntos. Es decir, me parece que pensarlo como una versión está cosechando votos en ese perfil de votantes. Me parece que eso es la novedad. Y me parece que eso es también lo que puede estar poniendo en tensión o la posibilidad de supervivencia de las propias estructuras partidarias que vimos antes. A mí anótenme en la columna de la gente que es pesimista sobre el escenario futuro. Pero sí es cierto que una victoria de Milei puede poner en discusión sobre cómo están organizados los partidos o las coaliciones electorales con las que llegamos a este punto. Alguien que estaría ganando una elección, posiblemente obteniendo una porción enorme de sus votos, una porción significativa de sus votos, de lo que fueron los votos del peronismo en 2019, y una porción significativa de lo que venía de Juntos por el Cambio. Entonces me parece que no es que está reemplazando un partido de derecha a un partido de derecha anterior menos exitoso. Es alguien que está construyendo sobre pedazos de votantes de ambas coaliciones. Me parece que eso llama a pensar cómo puede llegar a ser el escenario futuro. Y última cosa que digo, un poco ahora respondiéndole a Julio sobre el tema de que es más, él no ve como tan importante la cantidad de legisladores que tiene el Congreso. Me permito dudar. Porque, primero por los números. Una cosa es llegar con 115 diputados y necesitar 15 para pasar una ley, que ya es un problema. Otra cosa es tener una porción que no es capaz de defenderte de un intento de juicio político. Si la especulación que anda por ahí de él tendría aproximadamente, podría lograr meter unos 40 diputados en esta elección. Sumamos que el PRO de Macri se integrara a esa coalición, no sé los números, pero estaríamos hablando de aproximadamente 80 legisladores. Eso está lejísimo de la mayoría. ¿Cómo se puede resolver eso? Haciendo arreglos circunstanciales que significan gasto. O sea, si lo que va a hacer es empezar a pactar en el Congreso ese apoyo legislativo, eso no es otra cosa que suponer, entre paréntesis, cualquier tipo de idea de motosierra y hacer exactamente lo opuesto. Cómo va a ser, va a depender del apoyo de los gobernadores, va a depender del apoyo de las estructuras. Y en la primera crisis, esos 40 legisladores que están metiendo, yo sería muy escéptico de su lealtad. Todos sabemos que algunos nombres de esos 40 propios son propios, pero no es que es un partido pequeño montado sobre algún discurso ideológico. Son un montón de figuras que fueron comprando candidaturas en las provincias. Yo no sé cuál es la lealtad con la que puede contar ante una primera crisis de esos 40 legisladores. Yo creo que ese escenario donde sí los legisladores se consiguen es cuando uno parte de 115, no cuando uno parte de 40. Me parece que eso, y ningún gobernador, 40 legisladores, con todo el optimismo, 10 senadores, me, pa- eh, no sé, creo que ningún intendente en todo el país. ¿Cuál va a ser la estructura sobre la cual gobernaría? Y ese conjunto de dirigentes de personajes surgidos del menemismo que estaban ahí recluidos en el SEMA, completamente desconectados de la política, y bueno, tampoco es que está reclutando dentro del establishment económico de Juntos por el Cambio, no hasta acá.
Me pregunto cuáles son los recursos políticos. Gracias, Santiago. No sé quién quiere. Quien quiere hablar, abre el micrófono y hable directamente, ¿no? Que me parece, Diego Miranda no habló todavía. Sí, habló Diego más temprano. Perdón, Diego. ¿Qué tal? No, tuve una intervención pequeña, muchas gracias. ¿Qué tal, Rosendo? Muy bien. Bueno, a ver, ya que agrego un comentario y además, después de haber escuchado lo de todos ustedes, que realmente son comentarios inteligentes y que aportan mucho, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que hay un problema terminológico que se está resolviendo por los nombres. Yo voy a decir, conceptualmente son cosas distintas, pero se juntan. Pero se juntan. Y se juntan y se identifican, ¿no es cierto? Milei dice Trump, Bolsonaro, el Partido de España, y ahora agrega más. De eso hay una definición. El que lo está mirando lo entiende, ¿no es cierto? ¿Qué es cierto? Ahora, una decisión conceptual dice, no, pero en Estados Unidos Trump tomó un partido, Milei no ha tomado un partido, no, pero el tal partido es más nacionalista, más, bueno, lo que se trata es un fenómeno, yo diría, ese fenómeno no está, salvo en Europa, donde en Europa sí, yo diría ahora el junio del año que viene, son las elecciones de la Unión Europea. Y ahí sí, todos estos partidos se unifican en una fuerza política y van por la conducción de la Unión Europea a costa del centro derecha que hoy gobierna la Unión Europea, de los populares con la democracia cristiana como fuerza más importante. Ahora, bajo al ámbito local. La historia es muy importante para comprender la política. Pero en los momentos de cambio, la historia me lleva a equivocarme para entender y pronosticar la política. En los momentos de estabilidad miro para atrás y es tremendamente útil para entender y pensar qué puede pasar. Pero en los momentos de cambio es al revés, ¿no es cierto? Es al revés. En el año 46, el que miraba para atrás decía, lo de Perón no puede funcionar. Todos los partidos políticos en contra, ¿no es cierto? La industria en contra, el campo en contra, los diarios en contra, el mundo cultural en contra, Estados Unidos y Rusia, las dos potencias en contra. Esto no puede funcionar de esta manera. Bueno, y funcionó, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué es lo que digo? Si nosotros miramos para atrás, lo que ha pasado, mi ley es absolutamente inviable. Pero, si pensamos que fue un momento de cambio, de crisis, yo creo que ahí es distinto el panorama. Pero yo lo reconozco. Miro la historia, sin consenso no se gobierna. Bueno, es un principio, sin negociación, sin acuerdo. El punto es que yo pertenezco a una generación, ¿no es cierto? Carlos también, que en lo cual era más sencillo, ¿no es cierto? Hay centro derecha moderado, centro izquierda moderado. Las dos fuerzas sobre el centro generan el consenso y aíslan los extremos y se van alternando. Así funciona Estados Unidos, así funciona Europa, socialdemócrata, democracia. Bueno, ese modelo político ha estallado en el mundo occidental. Ese modelo político no funciona más, ni en América Latina, en Estados Unidos, ni en Europa. Yo a mí me gusta decir, la moderación pasó de moda. Yo protejo una generación donde la moderación era una virtud, ¿no es cierto? El ejemplo es Angela Merkel. Angela Merkel era el arquetipo de ese tipo de figura política. Yo diría que Obama es el arquetipo de ese tipo de figura política. Ahora, esa figura política que ya todos ustedes las han vivido, ¿no es cierto? Eso es lo que hoy no funciona más en el mundo occidental, ¿no es cierto? Y es más, son fuertemente criticados por su moderación, por no haber advertido el error de no frenar a los putinantes. Estamos
en ese punto ha cambiado, es diferente. Hoy, me gusta o no me gusta, y a mí no me gusta, pero los personajes como Milei son los que funcionan en términos de política y de poder. Los que no funcionan son los que a mí me gustaban, Merkel y Obama, porque el mundo ha cambiado, la política ha cambiado. Como decía Juan, es cierto, en Canadá, ¿qué es lo que pasa? No hay una crisis económica como en la Argentina. No hay una crisis económica como en la Argentina. Hay un problema migratorio mejor manejado que en otros países occidentales, pero sin embargo hay un malestar y un giro, ¿no es cierto?, hacia la derecha por parte del electorado. Entonces, lo cierro en este punto, ¿no es cierto? ¿Milei va a funcionar o no va a funcionar? Yo miro la historia, digo, la Argentina del 46 para acá no va a funcionar. Ahora, estamos en un momento de crisis y a lo mejor lo que tomo la idea de Balán, ¿no es cierto? Bueno, es otra situación. Yo digo, a mí me gusta, creo que no sé si lo comenté en el pasado, el fenómeno sub-40, de sub-14, sub-14, es un fenómeno político nuevo, pero es así. Es decir, los sub-14 están con Milei masivamente. Pero como los chicos, sí, los chicos de 10 a 14 años se han politizado como yo creo que nunca en la Argentina, porque es una politización que no deriva del contexto familiar, como podía pasar en mi niñez y adolescencia. No, es genuina, ¿no es cierto? Y eso es a través fundamentalmente de TikTok, ¿no es cierto? Esa politización. Y los hijos le dicen al padre a quién tiene que votar. No votes por Patricia, tenés que votar por Milei. ¿Por qué? Porque lo nuevo, y recitan lo que el mensaje de TikTok ha llegado. Sí, están pasando cosas nuevas, novedosas, y donde acá hay una característica que tiene Milei, que yo creo que sea en todo este esquema que no hay un término unificador, derecho antipolítica, derecho, es decir, pero que están las redes. Este tipo de expresión política, algo común a todos, domina las redes y son rechazados homogéneamente por los medios formales. Y eso en el caso de Milei se da absolutamente. En los medios formales, radio, televisión, diario, prácticamente Milei tiene el 100%. En las redes tiene mucho más que los demás. El manejo del lenguaje de las redes que radicaliza el mensaje, bueno, Milei lo maneja bien, pero lo manejan otra figura de esta orientación. En fin, entonces mi conclusión es, a ver, yo por temperamento soy escéptico. Como actitud trato de ser un escéptico constructivo, ¿no es cierto? A mi escepticismo que no me lleve a negar posibilidades, ¿no es cierto? Entonces hay que verlo. Yo, que lo mencioné en el pasado, creo que, y cada vez que hablo con figuras políticas se lo digo, y he fracasado sistemáticamente. Miren, no por las elecciones, hay que hablar de la Constitución. Le he sugerido a Milei que introduzca en su mensaje el tema de la Constitución, que él va a respetar la Constitución. Fracasé. Le he pedido a Bullrich que le exija a Milei que cumpla la Constitución. Fracasé. ¿No es cierto? Es decir, creo que en este momento la clave está en este punto, ¿no es cierto? ¿Qué puede hacer Milei? Todo lo que la Constitución permite. ¿Qué no podemos hacer? Todo la Constitución no permite. Y en el caso de controversia de interpretación, la que decide la Suprema Corte. Bueno, este es el sistema de nuestra Constitución. Milei lo elude, pero la oposición tampoco centra en ese punto la cuestión. Yo entiendo que la Constitución no es un tema que dé votos a hablar de la Constitución, pero pensando en la etapa que viene, yo creo que sería muy importante que los candidatos lo plantearan.
Gracias, Rosendo. No sé si alguien más quiere aportar algo. No, Bueno, había un mensaje. si fuera Perdón. cierto que Milei es como Trump y Bolsonaro, hay una buena noticia, que es que Trump y Bolsonaro fracasaron. No se enfatiza eso lo suficiente. Está bien, puede volver Trump, pero todo lo que todas las alarmas sobre Trump finalmente fue un test sobre las instituciones de Estados Unidos. Bueno, fracasó. Y bueno, también, dicho esto, a favor de la experimentación política e institucional que aumente la varianza de resultados en un país que se probaron todas las soluciones y se puede decir que fracasaron todos. A los politólogos nos falta mucho de imaginación institucional. Había un comentario que es lo que quería tratar de leer en el chat de Carlos, que creo que estaba dirigido para Juan, ¿no? Yo estaba en un chat con Pablo. No sé si mi comentario lo recibió todo el mundo, pero se lo mandé a Pablo. Sí, sí, estaba legible para. Sí. Un comentario breve sobre lo que decía Santiago, sobre la capacidad de implementación de mi ley con tan pocos legisladores. Eh, Obviamente es cierto que va a tener muy pocos legisladores, pero habría que ver también en esa ecuación, obviamente estamos acá sobre especulando sobre una victoria de Milei, puede ser que no suceda, ¿no? Pero el grado de desarticulación que tendría el resto de los actores en caso que él gane, ¿no? Y sobre todo, un tema que hemos conversado con Rosendo, la posibilidad que él gane por mucho, que no es un escenario totalmente imposible. Eh, Hay dos temas, ¿no? Que es qué pasaría con las fuerzas políticas si Milei gana. Juntos por el Cambio, si llega a salir tercero, seguramente se va a desarmar. Aparte, hay muy pocos actores importantes de Juntos por el Cambio que lo quieren mantener vivo, ¿no? Creo que Macri no tiene esa intención y los radicales creo que menos. Eh, pero el otro punto que me parece muy importante es el nivel de crisis que está viviendo el peronismo en este momento, ¿no? Cristina Kirchner desapareció y hay una furia contenida contra el kirchnerismo y sobre todo contra Cristina en buena parte de la dirigencia peronista que puede encontrar cobijo bajo Milei sin ningún problema, ¿no? Sobre todo si Milei es capaz de recibirlo, ¿no? Y es algo que él dice todo el tiempo, y creo que lo puso a Guillermo Franco justamente para eso. Por lo tanto, no hay que descartar ahí la posibilidad de que se haga una coalición mileísta en poco tiempo, siempre y cuando él tenga algo para ofrecer. Ese es el Con problema. sangre, sudor y lágrimas, no, ¿no? Es el problema. Es muy difícil pensar en el tipo de coalición que haría falta para llevar a cabo esta revolución capitalista a partir de un gobierno que no tiene recursos para distribuir. Ese es el problema. Exacto, creo que ahí estamos en el quid. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún otro comentario. Bueno, si no hay comentarios, cerrá la reunión, Julio, y bueno, la próxima la vamos a tener con la primera vuelta resuelta. Bueno, entonces, buenas tardes, muchas gracias y un abrazo y nos vemos el primer martes de noviembre en esta misma dirección. Hasta luego, Pablo. Muchísimas Santiago, gracias a todos. Carlos.